En la década de los 90, mientras los videojuegos crecían, un fantasma recorría la industria. El miedo. El miedo a que los videojuegos corrompieran a la juventud. El miedo a que el arte se convirtiera en un crimen. Este es un recorrido por la historia real de 5 juegos que desataron el pánico moral y cambiaron el curso de la historia de los videojuegos para siempre. Número 5. A principios de los 90, en la era de los videojuegos que comenzaban a experimentar con gráficos más realistas y narrativas más complejas, un título en particular desató una tormenta de controversia que llegó hasta las más altas esferas del gobierno. Este juego, lanzado para consolas como Sega CD, se llamó Night Trap. Night Trap era un juego que se asemejaba más a una película interactiva. Utilizaba metraje de vídeo real con actores. La historia se centraba en un grupo de adolescentes que pasaban un fin de semana en una mansión, aparentemente acechados por unos seres llamados Augers. El jugador tomaba el papel de un agente especial que debía vigilarlos a través de cámaras de seguridad y activar trampas para capturar a los intrusos, protegiendo así a los jóvenes. A pesar de su premisa de protección, Night Trap fue duramente criticado. ¿Las razones? En primer lugar, la calidad del vídeo era baja para los estándares actuales, pero en su momento se consideraba realista, lo que para algunos intensificaba la percepción de violencia. En segundo lugar, aunque el jugador intentaba capturar a los malos, algunas secuencias mostraban a los adolescentes siendo atacados antes de ser salvados. Estas escenas, sacadas de contexto, fueron interpretadas por muchos como violencia gratuita contra jóvenes. El punto más álgido de la controversia llegó en 1993, cuando se celebraron audiencias en el Senado de los Estados Unidos sobre la violencia en los videojuegos. Night Trap se convirtió en uno de los principales ejemplos de lo que los detractores consideraban contenido perjudicial para los niños. Se mostraron clips del juego fuera de contexto, enfatizando las escenas de ataque y sugiriendo que el juego promovía la agresión contra los jóvenes. La controversia generada por Night Trap, junto con otros juegos como Mortal Kombat, tuvo un impacto directo en la industria. Fue uno de los principales catalizadores para la creación del Entertainment Software Ratings Board, el sistema de clasificación por edades que todavía utilizamos hoy en día. Como resultado de la presión pública y política, Night Trap fue retirado temporalmente del mercado y posteriormente relanzado con una clasificación más alta. Aunque hoy Night Trap pueda parecer un producto de su tiempo, con una jugabilidad torpe y efectos especiales limitados, su papel en la historia de los videojuegos es innegable. Fue un punto de inflexión que demostró el poder de los videojuegos para generar debate y cómo la percepción de su contenido podía tener consecuencias reales en la industria y en la sociedad. Número 4. Si Night Trap fue la chispa que encendió el fuego del pánico moral, Dawn fue la gasolina que lo convirtió en un infierno. Lanzado en 1993, Dawn no era solo un juego, era un fenómeno cultural que llevó la violencia virtual a un nivel completamente nuevo. Los gráficos en 3D, la acción frenética y la posibilidad de matar demonios con escopetas, motosierras y lanzacohetes, hicieron que millones de personas lo amaran. Pero fue el horror de la vida real lo que selló el destino de Dawn en el debate público. En 1999, la masacre de la escuela secundaria de Columbine conmocionó al mundo. Rápidamente, la prensa y los políticos buscaron una explicación, y la encontraron en los videojuegos. Se reveló que los tiradores eran grandes fans de Dawn. Habían creado sus propios mapas y niveles, y su fascinación por el juego fue utilizada como evidencia de que los videojuegos violentos corrompían a la juventud. A pesar de que las investigaciones posteriores nunca encontraron una relación directa entre el juego y la tragedia, el daño ya estaba hecho. Dawn se convirtió en el símbolo del juego que causa violencia. Su nombre se mencionaba en noticieros, debates políticos y salas de tribunales. Fue culpado de incitar a la violencia y de deshumanizar a los jugadores. El pánico moral se extendió como un virus, llevando a una demanda que culpaba a los desarrolladores del juego por la masacre. El legado de Dawn en la historia de la censura es un recordatorio de la delgada línea entre la ficción y la realidad.
A diferencia de Night Trap, que llevó a la creación de un sistema de clasificación, Dawn generó una conversación más oscura y profunda. Se trataba de si los videojuegos debían ser considerados una forma de arte, o si eran una herramienta peligrosa para adoctrinar a los jóvenes en la violencia. Dawn demostró que un videojuego podía tener consecuencias reales, aunque no fueran las que la gente pensaba. Número 3. Si hay un solo juego que personifica el pánico moral de los años 90, ese es Mortal Kombat. Lanzado en 1992, este juego de lucha se convirtió en un éxito mundial gracias a dos cosas: sus personajes digitalizados de actores reales y, lo más importante, su violencia explícita. A diferencia de juegos como Street Fighter, que eran coloridos y con un estilo de caricatura, Mortal Kombat era crudo, oscuro y sangriento. Pero lo que realmente lo catapultó al centro de la controversia fueron las fatalities. Estas animaciones de final de combate, increíblemente violentas, mostraban a los jugadores arrancando la espina dorsal del oponente, decapitándolo o quemándolo vivo. El pánico se extendió rápidamente. Los padres, los medios y los políticos se alarmaron al ver un juego que glorificaba la violencia tan gráfica. El senador Joseph Lieberman, el mismo que criticó a Night Trap, lideró una cruzada contra Mortal Kombat, calificándolo de juego de muerte y acusándolo de venderle a los niños una violencia brutal. La controversia fue tan masiva que el Senado de los Estados Unidos convocó audiencias sobre la violencia en los videojuegos en 1993. Durante el debate, se mostraron clips de las fatalities para demostrar la necesidad urgente de una regulación. Los desarrolladores de Mortal Kombat, junto con otras empresas, se vieron obligados a defender su trabajo, argumentando que el juego era una forma de arte y entretenimiento para adultos. La presión fue enorme. Para evitar una posible censura o una regulación gubernamental impuesta, la industria de los videojuegos tomó la iniciativa. El resultado de estas audiencias no fue una prohibición, sino la creación de la Entertainment Software Rating Board, o SRB. Este sistema de clasificación voluntaria se diseñó para informar a los consumidores sobre el contenido de un juego, permitiéndoles tomar decisiones informadas. Así, Mortal Kombat no solo se convirtió en una franquicia legendaria, sino que también dejó una marca imborrable en la industria. Fue el juego que, con su violencia, obligó a la industria a madurar y a autorregularse. Fue un evento crucial que demostró el poder que los videojuegos ya tenían, y las consecuencias que podían tener fuera de la pantalla. Número 2. Si los juegos de los 90 desataron un pánico moral por su violencia, el pánico de la siguiente década fue mucho más real. En el año 2003, un videojuego de la PlayStation 2 llevaría la controversia a un punto sin retorno. Ese juego se llamó Manhunt. Creado por Rockstar Games, los mismos detrás de Grand Theft Auto, Manhunt era una experiencia brutal. En lugar de ser un simple shooter, el juego se centraba en el sigilo y las ejecuciones violentas. El protagonista, un asesino condenado, era forzado a participar en un reality show sádico donde su único objetivo era matar a sus enemigos de la manera más gráfica posible, usando bolsas de plástico, trozos de vidrio y otras herramientas. La extrema violencia del juego fue muy criticada, pero la verdadera controversia explotó en 2004, cuando un joven de 17 años llamado Stefan Paquera fue brutalmente asesinado en el Reino Unido. La madre del asesino, un joven de 14 años, afirmó públicamente que su hijo había estado obsesionado con Manhunt y que el juego lo había incitado a cometer el crimen. La prensa británica se lanzó sobre la historia. Los tabloides lo reportaron como el juego del asesinato y el debate sobre la influencia de los videojuegos en la juventud se volvió a encender. Aunque la policía y las investigaciones posteriores negaron cualquier conexión directa entre el juego y el asesinato, el daño mediático ya estaba hecho. Manhunt fue tildado como un simulador de asesinatos y fue prohibido en varios países, incluyendo el Reino Unido por un tiempo. Manhunt no solo fue un juego, se convirtió en un símbolo de la línea que muchos pensaban que no debía cruzarse. Demostró que, aunque la conexión entre los videojuegos y la violencia en la vida real era científicamente débil, la percepción pública era tan fuerte que podía tener consecuencias devastadoras para un título. Número 1.
Para cerrar nuestro recorrido, llegamos a un juego que no desató la controversia por su violencia abierta, sino por un secreto que estaba escondido en su código. En 2004, Grand Theft Auto San Andreas se lanzó como un éxito arrollador. El juego, famoso por su libertad de acción, se convirtió en una máquina de hacer dinero para Rockstar Games. Pero meses después de su lanzamiento, un modder de la comunidad de PC descubrió algo. Usando un código especial, se podía desbloquear un minijuego oculto. En este minijuego, el protagonista, Carl Johnson, podía tener relaciones sexuales con sus novias. A este contenido se le apodó Hot Coffee. La revelación del contenido oculto causó una conmoción. El juego, que ya era conocido por su contenido adulto y tenía una clasificación M para mayores de 17 años, se convirtió en el blanco de una nueva ola de indignación pública. Políticos, grupos de padres y los medios de comunicación acusaron a Rockstar de engañar a los consumidores. Se preguntaban por qué un contenido tan explícito estaba escondido en un juego que, aunque estaba clasificado como M, todavía llegaba a una audiencia muy amplia. La reacción del público y la presión del gobierno fueron tan intensas que el juego fue retirado temporalmente de las tiendas en Estados Unidos. La SRB, el mismo organismo que nació del pánico moral de los años 90, se vio obligado a reevaluar el juego. Después de una revisión, la clasificación de Grand Theft Auto San Andreas fue cambiada a Adults Only, una etiqueta que básicamente lo condenaba a desaparecer de la mayoría de las tiendas físicas. El escándalo de Hot Coffee demostró que la industria no era inmune a la censura, incluso con un sistema de clasificación. Los videojuegos ya no son un simple entretenimiento, son un reflejo de nuestra sociedad. Los juegos que hemos explorado, desde Night Trap hasta Grand Theft Auto, no son solo productos del pasado. Sus historias de controversia y pánico moral han definido la industria, forzando a los desarrolladores a ser más conscientes de su público, a crear sistemas de clasificación y a defender su trabajo como una forma de arte legítima.